A ver, yo por lo que veo en los trofeos, creo que hay 2 finales por eso más que nada. No sé si de esto. Pero mola, que depende de las acciones que hagas o lo que tú hagas en el juego, cambia, ¿no? Eso mola. Eso me ha molado, que tenga así como para elegir, ¿sabes? Si tú haces de bueno, pasa una cosa. Si haces de malote, pasa otra. Y ahora estoy en la mitad, ¿eh? Que voy de bueno y de malo, o sea... Estoy ahí, la mitad, estoy en la mitad, digamos, o sea, mixto y mixtos. Sí, primero siempre a las blancas, las misiones con las cosas blancas que te salgan. Se supone, lo blanco es lo secundario. Menos los escondites. Claro, al cuadrado. Al cuadrado o a la X. No sé si era cuadrado o X. Sí, te tiene que dejar marcar, digamos, con un... como con un asta, ¿sabes? Con una flechita te lo marca. Espérate, ahora te digo con qué botón es. Con la X, con la X. Sí, pero ¿qué? ¿Ves? Eso es lo que me raya a mí. No sé por qué a veces en qué menú te metas o lo que hagas, se queda pillado, tío. Y eso es lo que me... que le meto. Y es que le meto, ¿sabes? Porque es lo que te digo, además. Luego, no sé exactamente a mí dónde me ha dejado guardado, la verdad. Pero bueno, no pierdes mucho progreso, ¿eh? Parece. Vale, ya la tengo que ir para atrás. Esto es un laberinto luego. Luego yo no me guío, o sea, no tengo huevos, Yo no sé qué está abriendo todo el rato el mapa y yo no sé, por, digamos, el GPS que te marca arriba, digamos. Yo por eso no me sé guiar, tío. O sea, que va, doy más vueltas que un mongolo. Te lo juro, no sé cómo va, tío. No, empiezo a dar vueltas por el pueblo, como son callejones y su puta madre. No veas también el pueblecito. Luego esto, aquí por aquí no puedo ir, me cago en la. Te hace dar vueltas, te hace dar vueltos y... Le voy a meter, espérate. Porque... si por ahí no puedo abrir... A ver. Si yo por ahí no puedo abrir, entonces tendré que abrir... Pues me parece que me va a hacer dar ahí una vuelta que no vea. Porque si yo voy por aquí, a ver, es que estoy perdido, Me va a hacer ir por... Madre mía, y no sé si puedo ir por ahí, Creo que es por aquí. Por aquí, topa abajo. O acá. ¡Ay! Pues toma. Uy. Pero ya te digo, algo... Yo creo que es fallo del juego, que te dé tanto error, porque ya te digo. A ti también te pasa. Claro, es que ya te digo, me cierra mucha aplicación, tío. Me pone a correr un error, No, al cuadrado es para quitar lo que han marcado. Porque a lo mejor no te dejará marcar eso, porque ya te sale como marcado en el mapa. ¿Sabes? No te dejará ponerle la flechita encima, ¿sabes? Coño, ¿qué le pasa a este? Pero ¿qué le pasa? Venga ya, coño. Va a matar a este tío y todo. Ah, pregunta del millón.
No. Te marca en el dibujito que te marca una flechita para abajo, una flechita para arriba, no hay flechita. En el dibujito del GPS, donde te sale el GPS, bueno, la oeste, norte, todo eso arriba. En el dibujito blanco te sale una flechita abajo o una flechita para arriba. ¿Te sale algo en el dibujito? Pues entonces está... Tendrá... ¿Qué me han dado? Sí, al triángulo. Sí, justo cuando te va a pegar, le das al triángulo y te hace el parry. Que digamos le quitas toda la resistencia al muñeco del otro. O sea, al enemigo. ¿Ves? Pero yo fallo el parry. ¿Ves? No, que va, no. Yo intento hacer el parry y me las como todas. Yo creo que es por aquí. ¿O no? Esto se abre, dime que se abre. Estoy pillando un juego, en un asco al juego este, tío, de verdad, Entre la veces que se... No, pero entre lo que se me cierra y que luego tengo que dar aquí más vueltas con mongolo para... A ver, espérate. O sea, ¿me estás diciendo? ¿What? No me jodas, ¿y cómo coño yo accedo? Ah, amigo, voy a tener que hacer... Madre mía, ahora voy a tener que... Hostia puta, el jueguecito se las trae, se las trae. A no ser... Que a ver... Por aquí no hay nada, ¿no? Pues estamos para allá. Voy a tener que dar un rulo que no veas. Espérate, ¿eh? Y por ahí voy para atrás. Pues vaya mierda. Vaya mierda, tío. Me hace ir hasta el principio otra vez. ¿Y es por aquí? Por aquí, no. Luego, ¿sabes qué pasa? Que tampoco quiero ir corriendo con el muñeco, ¿sabes? Porque como vaya corriendo también se me congela la imagen y esas cosas. Eso es que es lo que te digo. Tienes que ir encima... A ver, poquito a poco. Pero que vamos, voy a tener que ir por este lado, ¿sabes? Voy a tener que dar todo el rulo, tío. Puto juego. No, tú has matado a los enemigos de ahí, en esa zona, en los jardines esos. Mata a los que haya y coge lo que te haya dejado, los cadáveres. Tú cada vez que mates... Claro. Te marcará quién es. Te marca la zona donde está. Tiene que salir la cabeza blanca esa, tiene que salir la zona donde esté. En el mapa. Espérate que ya estoy dando vueltas que no sé ni para dónde voy. Claro que por ahí me han dicho que no se podía ir. Y tengo que ir... Joder, tengo que ir por arriba, tío. Para arriba y por aquí me parece que es, ¿no? A ver. Es que lo que digo, tengo que abrir todo el otro mapa y no me entero ni para dónde voy. Joder, muñeco. Vamos. Me parece que no hay enemigos por aquí. What? ¿Y aquí a dónde me llevas? ¿Esto es un piso blanco, en serio? ¿Y por qué no me lo marca, cabrona? Vale. Y no me marca.
vueltas que tengo que dar, tío. El escondite, pero... No me jodas, ¿ves? Y ahora... Espero que se me cargue. Carga. Vale, bien. Uf. Ves que encima tienes que ir lento. Como vayas corriendo de lo que sea, el juego, yo que sé, va... O no carga bien las zonas o algo le pasa, tío. Falla mucho. Vale, entonces, la mansión hemos dicho... Tendremos que ir por ahí. A ver. No, a ver. ¿Qué es esto? ¿Cojones? ¿Qué es esto? A ver, habla con este. You must prepare, child. Ojo. For the earth is bleeding and the harvest is upon us. ¿Qué es esto, tío? Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Leave me. Return to the shadows and never come back. But the shadows are our home. And wherever you stand, my son, I stand beside you. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to it. Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. ¿No está? ¿Cómo, A ver. Vale, ahora yo sí que me va a poder ir. ¿O no? O acá, ese es un vampiro también. Pero él no me ve, ¿cómo va esto? I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. What? O acá. Cositas. Dímelo todo. Sí, bueno, pero en esa parte del hospital sí, ¿sabes? Luego ya no es más light, ¿sabes? No, lo primero raya, tío. Pero bueno, son conversaciones cortas, ¿sabes? No son tampoco... ¡Vamos! Ah, que también tengo que... ¿Esto es un enemigo? No me jodas. Guau, vaya espada, lleva loco, yo quiero otra espada. Guaca, ¿qué es eso? Guaca. ¿Lo que haces, tío? Toma, guantazo. Te vas a cagar. Uy, loco, pero... Cojones, loco, me tira ese que no es lo que quita. La espada esa. Ah, mamma mía, me mata. ¿Qué haces? ¿Me estás quitando vida, cabrón? ¿Qué estás haciendo? Toma, guantazo. Ole, lo he matado. Y no me da nada. Qué cabrón, me voy a dar. ¿Qué pedazo de bicho tiene ahí? Y no me lo da.
Esto se puede abrir. ¿Por aquí? I cannot enter. Siempre por el otro lado, siempre, siempre. Nunca doy el lado bueno. Qué cosita buena, cosita buena. Que por cierto... No. ¿Cómo? ¿Pero cuántos hay? Pues no sé, hay vampiros, ¿no? Vamos a ver. ¿Pero por qué me pega a mí? Te voy contigo, cabrón. Te vas a cagar. What? Pero tío, pero no vea... ¡Mamma mía que me mata! ¿Pero cómo quitas tanto, perra? Te vas a cagar. ¿Te ha gustado eso? ¡Que la broma, que la broma! ¡Que la broma! ¿Sale dos de caza hoy o qué pasa? No entiendo. Eso te ha dolido, loco. Pero no huyas. Pues toma, colleja. Mira, mira. Pasa de mí, pero... ¿Me vacilas? ¿Me vacilas? Pues toma. ¡Oh, no, no! ¡Que la broma, que la broma! Quédate ahí. Cabrón. Mamma mía. Bueno, ya esto está minado, por lo visto. Guaca, loco, el gran no. ¿Y yo para dónde tengo que ir, tío? Si es que... Yo me voy para otro lado. Aquí hay mucha gente. O me lo cargo. Espérate, me lo voy a cargar. Oh, grandullón. Montazo. ¡Oh, que no lo hago nada! ¡No! ¡No! Mamma mía, loco. ¿Qué cojones? ¿Pero cuánto te curas tú, perra? Te va a morder. Muerto. Buah. La que te he dado. Pero no hay gente ahora, tío, ¿no? Yo no entiendo. So this is where she lives. What a splendid house. Vámonos, vámonos. A ver, esto. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end.
I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. ¿Qué dijo? Deje... Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary, she was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here?
I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite.
But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Joder, chacho. ¿Esto no acaba o qué? A ver. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire. But most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries.
When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look Sí, at me. justo cuando te vaya a pegar le da el triángulo. Entonces verás que le puedes dar el bocado. Directamente. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Right. So, time to visit the Ascalon Club. What? Oh, tengo que abrir aquí las cositas. Vamos. Cosita buena, cosita buena. Ahí. Todo para mí.
It's locked, all right. It's locked, all Mira, Drácula. Drácula. right. Draculín. Ajá, te he pillado. ¿Qué haces aquí? Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you think we shall ever see better days? Or at least, better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Goodbye, Elizabeth. Ah, pero... Ah, mira, ya no me sale. Ah, espera, yo lo tengo que... Ah, bueno, lo tengo cerca. ¿Y esto qué es? No, disponible. No sé qué hacer. ¿Ir para allá o...? Como los tiempos de carga aquí en este juego, mamma mía. Tarda mucho en cargar. Pues vale, a ver. Es para allá, vámonos para allá. Vale, aquí no puede pasar, ¿no? Como siempre. Oh, yo lo cargando. It's locked. Pues muy bien, ahora que no puedo pasar. Se me van a hacer dar toda la vuelta aquí, a ver. Este jueguito se las trae, es que lo que yo te diga, ¿sabes? No te vas a dar vuelta al juego. Mira, esto está lleno, esto está minado, ¿esto qué es? Madre. Ven, listo. Igual lo que quita eso.
Lo que... Madre mía, pero ¿cómo quita tanto esa mierda? Cabrón. Mamma mía. Quita mucho esto, tío. Haces que me cabreo. Pero, tío, verás que te pega de hijo de puta. Me mata el monger este. Mira, me mata. Muerte. Mira, tío, si es que vaya ataques tiene esto, tío. De verdad. Ay, mierda de vampiro mandado. A mí me anda el vampiro más malo, loco. La puta. No puede ser esto, tío. ¿Era qué? Madre mía, tío. Ya se pone jodida la cosa, me cago en la puta. Oh. Ya te digo, tío, esto tarda un huevo en cargar. Oh. Venga, carga. ¿Dónde me saca esta mierda? ¿Eso otra, sabes? Ah, vale. No está mal, no está mal. Oye, pero aquí no tengo un piso, no tengo nada. El más cercano. No, ni me lo tiro. Apúntalo, apúntalo. Es que ve, esa mierda quita que no veas. Me cago en tu madre. Un ataque ese de mierda. Estás flipando, sí. Madre mía, que no es el alcance que tiene eso. Ah, claro. Hijo de puta, si es que te quita. ¡Más! Quita mucho eso, tío. Mira. Mira, loco, la que te da. Hostia puta. Madre mía. Mamma mía. Ahora media hora aquí otra vez cargando, es que de verdad. Ah, a ver, otra vez. Mamma mía. Ah, espera, si voy por aquí no me ve, ¿no? Claro, tío. O sí, no, que. Ah.
Tú, espérate, espérate. ¡Hijo de puta! Y me da a mí. Viene a por mí, el hijo de puta. ¡Corre! ¡Corre! Joder, el juego es que está roto, tío. Ah, cargando, cargando. Ya no puedes ni correr. ¿Me sigue? Ya. ¿Pero qué es eso? Me llama. Está por aquí, ¿no? ¿Ya por qué no hace nada el muñeco? Si es que... Me lo van dando. ¿Puedo entrar por aquí o no? Ah, no puedo hacer nada. Vamos a ver el juego. Menos mal. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. The West End. Never have I felt so sad to be back home. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamma mía, a ver. Por la espalda, ¿os gusta dar? Te vas a cagar. Aguantazo. Guau, pero ¿qué me tira? Mira, que... Mamma mía, loco, si es que te mata ya cualquier mierda, tío. No me está rayando el juego, de mierda. Pero ahora encima es eso, cada vez que te matan media hora aquí esperando a que se cargue. De verdad. Puto jueguecito. No es algo aquí. Eran tu prima. Nadie escondite, justo enfrente, pero ¿dónde? Que sueltas mierdas, tío, ahora, cuando... Pero ¿cómo quitan tanto de un toque, tío? Mira, me revienta. Le quitamos, que es exagerado lo que quitan de una hostia. Pues sí, monger. Toma, hijo de puta. Pero mira, y luego el muñeco que se teletransporta donde quiere. Me está rayando. Madre mía, este cacho, cómo raya. Me hace un café, tío, de verdad. El juego de mierda este juego es una mierda. Oh. Puto juego de mierda. Puedo ver el juego, es una mierda.
No, pero... no me queda nada. Porque no veas. No sé. No, ahora estoy en una zona luego con los bichos de mierda que pegan dos me matan. Loco, yo no sé la mierda que fuman. Pero no veas cómo te ponen, los hijos de puta. No sé, hostia, lo que me han matado en este cacho, 5 veces ya. Buah. Exagerado, tío, exagerado, es que no es normal. No es normal. La Lola que la ha usado almohada, la otra. Pero que la otra está encima. Hay que verlo, si se llevan fatal. No, es cuando le da. Pero si ya me están dando para el pelo, ¿pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? A ver, de verdad. Jovencito también. Oh. No sé, están tranquilas ahí, yo qué sé, déjala. Estaban durmiendo. Oh. A ver, no veas, eso es trampa, ¿eh? Me habéis pegado mientras no has tocado. Te vas a cagar, mamón. Te lo juro, loco, de repente veo que me están pegando. Pero ¿qué es esto? Estoy ahí el muñeco quieto. Voy a ir a por ti. Fallo, no falles eso. Pues que no ves la que te dan, va, muerto. ¿Eh? Es que es lo que te digo. Ahora te pegan 2 hostias y ya estás muerto, tío. Vaya mierda vampiro, ¿eh? De verdad. No vale para nada. Lo juro, tío, es que vampiro. No, es que le tengo que subir habilidades a un montón, ¿sabes? Es verdad. Tengo ahí puntos, pero es que no consigo llegar a... Lo que intento es llegar a una zona segura de esas para dormir, ¿sabes? Y mejorar. Pero no tengo huevos, loco. Si ahora cualquier bicho que sale por la calle me mata, tío. Es exagerado, loco, Sí que es verdad que es que los bichos me sacan... Ahora te lo digo. Pero creo que eran 9 niveles. Uno de ellos 9 niveles me saca. Los bichos de estos normales, ¿eh? No son jefes ni pollas, o sea... Bichos normales, pues nada. Me están dando la del atún. Los cabrones. Y así uno no puede, tío. Porque me estoy tirando más rato aquí cargando, ¿sabes? Todo el rato que no jugando. ¿Sabes? Porque es que luego otra, ¿eh? No veas lo que tarda en cargar esto cada vez que te matan. Media hora. Es que media hora. ¿Qué? ¿Ya os habéis cansado de estar juntas? Pues venga, para afuera. Las dos. Venga. Venga, a comer. Que me dan otra vez. Mira, uno al nivel 29. Uno está al 29 y el otro, porque encima son dos. No es que sea uno, es que son dos. Y el otro que no lo veo. Espérate, ¿dónde está el otro? Me cabrea. Mira, del 27 y del 29. O sea, uno me saca 7 niveles y el otro 9. ¿Y a cuál peor? ¡Hijo de puta! ¡Que te voy a meter el plomo! ¡Hijo de puta! ¡Ayuken! ¡Uy, lo que falso! Y me corta el edad. Me cago en tu madre. En tu madre. No sé quién te creó, pero en tu madre me cago. ¡Muere! Pero yo no, tú. Guantazo. ¡Oh! ¿Cómo falló eso? Vale, uno menos. No, no me mates. Mamma mía. Esto es más fácil. Mientras no me des. Llega, tú quédate quieto. Yo no veis. ¡Oh! ¡Qué falso! ¿Pero cómo? ¡Mamma mía! ¿Cómo me coge ahí, tío? Si es que estoy flipando. Y al final lo dejo el juego, ya me está rayando, ¿eh? Estoy poniendo hasta nervioso ya, tío, con el juego este. Me están dando parezco nuevo, tío. Espérate, voy a poner serio, espérate. ¿Dónde está?
para flipar, la que me están dando, bro. Es para flipar. Te lo juro, estoy flipando lo que quitan los bichos estos de mierda, tío. Me tengo que subir la salud, me tengo que subir todo. Aparte de que me tengo que comer a medio pueblo, porque aquí si no te comes a la peña es que no te dan experiencia, eso es otra, tío, me tienen hasta la picha ya, la experiencia. Buah, loco, es para flipar, haces misiones, matas bichos y ahí da igual lo que hagas, ahí la experiencia no sube. Pero luego comete a uno de estos que te ponen con la salud, esa que te ponen, ¿sabes? Que te sale la barra de experiencia. Pues eso, los de 2500, 3000 de experiencia, esos son los buenos, esos son los que hay que comerse. Claro, yo lo que estoy haciendo los curo para que me den más experiencia y luego ya me los como. Una vez que ya lo tengo curado a tope al bicho y me deja comérmelo, me lo como. A los pavos, anda que les den. Pero que vamos, que estoy, no sé dónde estoy, en qué zona estoy, si será el final o no. Pero que vamos, que me están acribillando, loco, me están acribillando. Y ya no sé ni qué ponerme, loco. Tengo miedo. Si es que te voy a sacar. ¡Que me cago en la puta! Ven pa' aquí. Uy, ven pa' aquí. Que sí, con la peste esa. Loco, te echas la mierda esa que no sé qué coño es. Mamá. ¡Ayuki! Este ataque me encanta, tío. No sé lo que hace. Guantazo. Pero es que mira, de una hostia la que te quitas. Si es que me ha quitado de una hostia media barra, tío. Mamón, que sí. Mira, luego se queda el muñeco pillando todos los lados. A ver. Piensa. Mira, loco. Mamma mía, loco. Que no, tío. En serio, estoy flipando, O sea, yo estoy flipando, loco. Es salir, morir, así llevo, una hora, ya, con el rollo. No, una hora no, pero aquí 10 minutos, 15 minutos perdidos los llevo aquí. Mínimo, mínimo 15 minutos no me los quita nadie. Incluso más. Porque no veas, macho. Que realmente podría pasar de ellos, podría pasar irme corriendo, pero como luego encima aquí te vas corriendo y se te queda el juego pillado, pues, ¿sabes? Digo, es que no sé qué es peor. Pero voy a probar. Es que además, justo ahí donde están esos dos bichos, hay un piso de esos, un piso franco de esos, como se llame. Una zona segura. Y quiero llegar, pero que va, tío, no. No tengo cojones, tío, no tengo cojones a matarlos. Soy malísimo, tío. Es que te lo digo de verdad, 2 hostias, me pegan 2 hostias y me voy a la mierda. Digo, ¿pero qué es esto? Si es que con una me quitan media vida, ¿sabes? Te lo juro, es exagerado, yo es que flipo, ¿sabes? Como aquí, con la puta sangre, siempre voy sin sangre, no puedo hacer ataques luego, ¿sabes? Siempre sin sangre. Sin sangre todo el rato. Me tienen ya hasta la polla. Hasta la puta polla me tenéis. Hijo de puta. Es que no ve. Mamma mía, loco. Y luego tienen un alcance los ataques de ellos que no veas, ¿sabes? Igual que los míos. Pero... Uy, métele en la polla. Hostia, la hostia. Y tú, me cago en tu madre. Mira. Exagerado. Lo que te quitan es exagerado. Luego tú esquivas 2 veces y ya te has quedado sin estamina de esas, sin resistencias. Es que no entiendo. No entiendo qué está pasando hoy, la verdad. No sé si es que estoy en el final del juego o este cacho es el final, ¿sabes? El cacho final del mapa o algo, no lo sé. Porque sí que es verdad que uno me saca 9 niveles y el otro me saca 7 niveles. Son demasiados, me sacan demasiados niveles. Vale, pero es que, loco, vamos. Si es que además me marca que tengo que ir por ahí, si es que me cago en la puta. Puto jueguecito. En fin, nada, me voy a tener que ir a otro piso, seguro. Pero es que es lo que te digo, vaya por donde vaya hay mucho bicho, tío. Mucho bicho, y no sé qué coño he hecho, que hay mucho bicho, tío.
Y mira que no sé dónde lo leí, que según lo que hacías te iban a salir más enemigos o menos. Y no sé si es porque me estoy comiendo a la peña, no sé por qué, la verdad. Así que, cacique. 10 minutos más. Cargando. Todo el juego cargando. Que no entiendo por qué tarda tanto, tío. Tarda tanto para cargar aquí la mierda esta, tío. Si sales aquí todo el rato, tío. A ver. Que la casa me marca que está aquí. ¿Dónde estará? ¿Arriba? ¿Abajo? Pues yo me cago en tu madre, bicho asqueroso. ¿Dónde está el piso franco, hijos de puta? Busca aquí algo, ¿sabes? Con estos dos. ¿Dónde está el piso franco? ¿Está arriba? Mamma mía, mamma mía. Mira, y este sale ahora todo el rato a mi lado. Fíjate. Os vais a cagar. Vamos, uno lo tengo ya. Pero fíjalo. Toma. Ah, te vas a cagar tú. Estamos solitos, tú y yo. Bocadito. Que te lo has ganado. Y ahora guantazo te va a llevar en toda la face. En toda la face. Hijo de puta. Venga, ven. Ya, ahora sí que te tengo, maricón. Sí, cúbrete. Toma, tontado. Me cago en tu madre. Lo que me ha costado matar a estos dos mongolos. De verdad. Oh. ¿Ya la ves? Ya los he matado y ni me han tocado. Si es que de verdad, tío puto manco soy. Mira dónde estaba. Mamón. Bien. Menos mal. Aquí voy a dormir hoy de puta madre. A ver, espérate. ¿Esto qué es? No. ¿Y aquí qué pasa? Guacao. ¿Pero esto qué es, loco? No voy a ser grande esto. ¿Qué es esto? Ah, pero si esto parece la mansión de la... No. ¿Por aquí puedo entrar? No. ¿Qué coño es este sitio? Esto está cerrado. Y hay planta baja y todo. Espérate, esto lo tengo que mirar yo. ¿Esto qué coño es? Esto parece un hotel, tío. Nada. Yo he brillado algo. Dámelo todo. No. Esto no se abre. Y esto se supone que esto es para salir a la calle, ¿no? No quiero salir a la calle. ¿De dónde salió este? A ver. Desconocido. Espérate, ven. A ver qué me cuentas. Mr. Jonathan. I know, Avery. I'm so sorry. It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in... A ver, revisión médica. Creo que te puedo curar, ¿eh? Medical attention, Avery? I won't refuse. Sí, puedo. Here is your prescription. Thank you very much. Thank you very much, sí. No, hay preguntas personales, nada. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as... Nueva pista. Muy bien. How was life in this house while I was... It was sad, sir. Miss Mary moved here in July. Muy bien. How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you. How was my mother? Miss Reed was very frail.
After Miss... Vale. Vale. What are the arrangements for my mother's funeral? There will be no funeral, sir. Where is her body, then? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave somewhere. Oh, qué cabrones. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support... To be present at the funeral with you both was my dearest... I would not dare to question your absence, Mr. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Anda que no. A una cosa común te va. Do you really think I neglected my mother, Avery? Yes. I see. Well, please go on. Speak freely. It's not as if there is anything left to treasure in this house. Just like your father. You always had this capacity to focus only on what interests you. It surely helped you become a great doctor, but not such a great son. ¿Perdona? ¿No has dicho mal hijo? Te meto, te meto. Todo esto ya está, creo, ¿no? Ok, ok. A ver, una cosa menos. Venga. Your bedroom is ready as always. Que sí, que sí. Good night, sir. Que como pueda te como. Que por cierto no puedo, me parece, ¿no? A ver. Ay, qué putada, tío. Nivel 4, tío. Mamma mía. Es que es lo que te digo. Yo si no me como a la gente, yo no consigo experiencia. Yo no sé lo que coño hay que hacer para conseguir experiencia, tío. Me tiene amargado. Por aquí no es. A ver. ¿Por dónde era? Por aquí. Oh, yeah. Vale. Vale. Bien. ¿Esto qué hace? Y esta no es la misma, ¿no? ¿O sí? Nivel 2. Mamma mía. Ay, qué putada. Qué putada. Y esto ni... Mamma mía. Vale. Es reciclable. Vamos a ver. Buah. Dale. Vamos. Ule. ¿Y ahora me dejas hacer algo? Ay, qué mala persona. No me deja hacer nada, tío. Pues vamos a ver. Sí. Tú metes ahí de todo, por si acaso. Ay, vamos, dale gas. Qué miedo. ¿Dónde vas, Flippy? Vamos, dale, sí. Dale duro. ¿Ya está? ¿Ya no puedo hacer más nada? Mamma mía. ¿Y de esto puedo hacer algo? A ver... Vale, en esta que lo tengo una. Oh, qué putada no puedo hacer. Vale, pues nada. Pues venga. Todo bien. Vamos a dormir un poquito. Hay dinero ahí. A ver. Ah, no, una llave.
A ver qué coño yo. Porque esto, tío. Esto he visto que mete bien, ¿sabes? ¿Y esto qué coño hace? No, esto no me convence. Y estos son... Que claro, ¿eh? Es que no veas lo que te piden también para subir las cositas aquí, ¿eh? De verdad. De verdad, de verdad. A ver, ¿esto qué hace? Esto lo voy a subir, tío. Esto me tiene ya hasta la picha. Vale, esta. Y esto también. Vale. Y esto también. Pues toma, 100 puntos me he quedado. Claro que sí. Con 2 huevos. Confirma, confirma. Confírmamelo todo. La noche siguiente, estoy muerto. Este es hostil. Hostil. Uf, aquí está la cosa chunga. Está la cosa que, vamos. Y aquí también está la cosita. Oh, a ver. Me pregunta el millón. Y tengo que ir para acá. Pues muy bien, yo que me alegro. Yo que me alegro. Vale, pues esta vez habíamos dicho que estaba cerrado. Tenemos que ir, vale. ¡No! Uf, menos mal. Pensaba que había quedado congelada la imagen. ¡Otra vez estos no! ¡Otra vez estos no, tío! Con lo que me ha costado. Hasta luego. A ver. Vámonos por aquí. Que no, que no, que no. No me rayes. No te den. Pero. ¿Esto qué es lo que es? Si es que está minado esto, tío. Fuera, fuera. ¡Qué bola pala! No sé ni cómo lo he hecho. A ver. ¿Es por aquí? Vale, bien, voy bien. Mamma mía, tío. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. ¿Esta gente? ¿Esto qué es lo que es? Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. A ver, hagamos un trato. I may have a look at your goods, Mr. Espérate. Wow. Guau, pero pero... Quiere un huevo, ¿sabes? De esto. Y... ¿Te lo puedo vender? Bueno, esto lo voy a guardar. Wow. Pero hay mierdas que te dan súper poco dinero, tío. ¿Cuántos
tengo. Mamma mía, qué ruina, tío, qué ruina de juego. Vale, pues compro... Es que no sé yo si... Ah, ya le puedo comprar lo que le he vendido. Muy bien. A ver lo que pican, ¿sabes? Las cositas aquí. ¿Verdad? Vale, pues... Está regalado, ¿eh? A ver. Good evening. Que Do sí, you que no me need rayes. medical help? You... Don't worry. I cannot imagine the... Vale. Y este... nivel 5, madre mía, cómo te pasas, tío. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? Pues muy bien. But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. Are you not concerned? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure. I'm afraid the newspapers... Well, that's news then. But I can't believe... What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. Muy bien, I macho. must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. Finding a good restaurant? Is that really all that interests? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy. Vamos. Is it not a little too late? On the contrary, it is the perfect hour. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this... Goodbye, Vale. Mr. Russell. Venga, hasta luego. A ver. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Y este tío que me marca... ¿Dónde coño está? ¿Detrás de la pared? No entiendo. A ver. Ah, vale, si este es el de... Anda, yo también. Estoy empanado. Tú, ¿qué picas tanto a esa puerta? Good A evening, ver. sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize... Clarence. Clarence... I almost didn't recognize you either. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late. What can I say? I hope we're talking. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. But you're alive. You returned in one... Believe me, it's not quite that simple. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from... Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Este me lo puedo comer. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never... What is this new battle? I saw terrible things during the war. I know what you mean. I haven't had much... Of course. Y este no pone 1500 de experiencia. You need some rest. Voy a perdonar la vida de momento. A ver. A ver. ¿Y esto qué se supone que es?
¿Era esta puerta? ¡Qué cabroncete! ¡Ay! Y aquí nos esquiva, claro. ¿Eh? Por ahora no, luego no sé. No. ¿Eh? Vaya. Mira, si es que es lo que te digo. Si es que qué asco de bicho. ¡Oh, la loco! ¡Me van a reventar! Guau, hijo de puta. ¡No! ¿Ves? Te quedas sin resistencia. Es que no, tío, es que no. Buah, loco, malísimo. Es que es lo que te digo, me sacan mucho nivel y luego es eso, tío, te pegan dos hostias y es que te mandan a la mierda, tío. Oh. Pero está jodido eso. Sí, bueno, he visto una que había... que no está mal, pero... Una, no sé si era del Ghostface, ¿puede ser? ¿O del verdugo? No, la cual la dices tú. Ah, pero esa ya la tengo yo. No, yo te hablo del nuevo. Hay una... Esa, bueno, esa es para cuando se están curando. Si estás en su radio de terror... ¿sabes? Eso es para ponértelo con sasosiego, que se te escucha los latidos desde más lejos. ¿Sabes? Eso, pones eso. Luego le pones también barbacoa de chile, que te dan también puntos, igual te hinchas a puntos menos. Sí. La gente es lo que hace, ¿eh? O sea, para puntos de sangre, si quieres conseguir puntos de sangre, barbacoa es sasosiego. No, pero eso te da puntos de sangre extras. No, yo digo por los puntos de sangre. Ya, bien. ¡Mamma mía! ¿Pero cómo? Me voy a comer un vuestros muertos, hijos de puta. No veas lo que quita el hijo de puta. ¡Mamma mía! Aguantazo. Pero cúrate. Y aquí que se te... idiota. ¡Ah! No me caga en tu madre. Deja ya de disparar con la mierda esa. Mamma mía. Montazo de tal. Me va a matar y todo. El monger este. Ahora, a dormir. Está la picha ya.
¡Oh! Su puta madre, el susto que me ha pegado este. Y no me lo esperaba. Madre mía, eso es que es lo que te digo, la cosa. Esta. Toma. Hijo de puto. Es que me convierto súper guerrero. Mira, mira, mira. Pam, 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 pam. A tu casa. Uy, y no le he quitado nada. Ah, claro que. Anda, que yo también. Vale. Se ha cabreado, se ha cabreado. Eso sí que me toca los huevos. No me queda final. ¡La quemado! Mamma mía, pero esto qué es lo que es, loco. Estoy flipando, loco, la que me están dando cualquier bicho, tío. Si es que da igual, ya lo que sea, me mata todo. Exagerado, loco. Este juego es chungo, Parece que no, yo pensaba que no iba a ser tan chungo, pero me está tocando los huevos ya. Es que no avanzo, loco, no avanzo, porque el primer bicho que me sale me mata, tío. Me cuesta la vida matarlo, tío. Él te pega 2 hostias y te mata, y tú necesitas 20 ahí y darle 20 hostias para matarlo, ¿ah? Es que es para flipar. El jueguecito de mierda. Vaya tela de juego. Y 3 días después, carga. Vale. A ver. No sé dónde me salgo yo ahora, tío. Estoy amargado ya, me tiene amargado. Es que te digo, tío, que le den por culo. Esto le van a dar por el culo y tengo esta para acá. Que aquí sí que tendría que ir, en verdad. ¡Hostias! Y ya se me ha ido por acá. Anda, que os den a todos. A ver, tú, desconocida. Good evening, miss. Please, Wait, no. don't worry, Dr. Reed. Your mother. I understand she also. Do you need my I am fine. Esta está sana. Y nivel 5. Muy bien. What exactly? Your name? Does it not? Why should Ya no quiere. Perhaps it. that? Your mother. I believe What do you? I would Ya me he cabreado. Is there some? too much. Even. No me interesa tu vida. Venga, rápido. Yes. You. Vale. What are you doing? You well, Are you a suffragette? all No. Reed How are the locals reacting to you? people. Have you? Reed, Hasta luego. Tell me about your. what do you want to? How did you? The Who No, are pero you eso de la with? autorización, I still eso. spend a lot Ha of pasado más de una vez. Do you need my medical attention, Charlotte? I am fine, Dr. Reed. Pensando. Do you know why Lady Ashbury? No, I don't. Do you ever regret? Of course not. Tell me about you. What do you want? Por liarla. Goodbye, Charlotte. Nada, sacarán otra y lo arreglarán. Yo qué sé. She's been quite busy these last No few sé, a lo months. mejor yo que sé, es que están colapsados los servidores, que yo que sé, que ya sabes, no sé. Pues yo que sé, vamos, ni que trabajara yo para Sony, tío. Cabrón, ¿sabes? Anda este, ¿sabes? Llámalo y pregunta, oye, ¿cuándo me vas a sacar el trasero que me ha roto la Play?
Me manda un mensaje en Japón, ¿sabes? Me pone arigato, konnichiwa. Me ha roto la Play, arréglamela ya. Oh. No, a ver, me imagino, es que no sé tampoco por qué está yendo mal, si es por la actualización o es porque realmente los servidores... Ya, pero a lo mejor hay mucha gente conectada y los servidores están también con la... No sé, pero ya te digo. Que wey, no es la primera vez que pasa, que sacan una actualización, la Play te va a ir mal y luego... A los 2 días va bien, o sea, es que yo qué sé. Y sin actualización, que hay veces que te sacan actualización, pero hay otras que no y bueno. Por eso te digo que no sé a qué se debe realmente, si es por la actualización que han puesto o es porque, ya te digo, hay fallos en la red o yo qué sé, o los servidores no están funcionando bien o cualquier historia. No sé, como me maten un par de veces más, por juego y con la enfermera matar a la peña. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Es que no me apetece jugar con la enfermera, ¿sabes por qué? Porque tengo unas habilidades de mierda, no tengo habilidades buenas, tío. ¿Sabes? Si me da... Y encima, loco, tengo, sí, 55 pers que tengo que desbloquear. Muérete de asco, ¿sabes? Sí, o 20. There has been quite a battle here. Bueno, aquí qué ha pasado, loco, vaya carnicería. Carnicería de la buena, a ver, ¿y nadie tiene nada? No tiene nada, madre mía, loco, esto brilla, historia, dame algo. ¿Y tú? Espérate. Sano. Calidad de la sangre, guau, este está a tope, loco. Lo que este tiene pinta de ser un vampiro, ¿no? Con esa cara. Sí, este tiene pinta de ser un vampiro, Sí, este es el... ¿Cuánto? Ahora, yo lo que me le doy prioridad es la mordedura, digamos, el daño de mordedura, la absorción de sangre cuando muerdes, la absorción de vida también cuando muerdes, todo eso, ¿sabes? ¿De qué? De lo otro, bueno, es que yo le doy prioridad a eso que es lo que más uso. A ver, yo le doy prioridad a lo que más uso yo. Pero vamos, que te lo tienes que acabar subiendo todo al fin y al cabo, ¿sabes? Porque al fin y al cabo luego a la larga lo utilizas todo. Eso es, claro, la capacidad de sangre, la capacidad de resistencia también te puedes subir, la capacidad de salud. Todas esas mierdas. It's locked, all right. La energía es la resistencia. Que te permite dar más golpes, ¿sabes? Pues vamos, que yo pego 3 golpes y me quedo, vamos, es que es lo que te digo, mierda vampiro, lo digo. Eso lo probé yo, no vale para nada. No. It's locked. ¿Cómo? No, tampoco. Eso sí que lo tengo yo, pero dejas paralizado al pavo. Sí, pues eso no es nada, ¿no? Ya, si no. Me lo dice, me lo cuenta. A mí me faltan un montón de cosas por subir, pero es lo que te digo, como no te dan experiencia, me tengo que comer a todo el puto mundo para conseguir algo, ¿sabes? No hay nada. ¿What? ¿Y para dónde coño tengo que ir? 19 metros, 15, 14. Ah, mira, están aquí. Míralo, el club, vaya club. Ay, si pudiera poner ahí 2 bombas, mataba a 2. My good friends, if I may have your attention. Behold No, our visitor, the good ¿cómo? Dr. ¿Monedas Reed, en el mapa te sale? newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here.
¿Qué? Come forward, young Ekon. Los que te Oh, compran, yes, los so que te... much. para comprar y vender cosas. Welcome to the Ascalon Club, ¿Qué Dr. significa? Reed. ¿Que mercader? I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality,
and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! La mía, nada que. ¿Quién es el Lord? El Lord, Lord. ¿Quién es? A ver. No me saben los nombres, ¿eh? Tengo que volver a hablar con este y... Desconocido. No, estuve viendo el Discovery más. No sé ni lo que es. No, pero me quedo... Porque me pongo cualquier cosa y me quedo sobado, loco. Si no veo nada, ver lo que es ver, no veo nada. Pero luego estoy con el móvil, mirando el móvil, o sea... ¿Eh? No, no, me pongo a mirar por el YouTube tatuajes y eso, miro vídeos del tatu, de cosas de tatus y eso. Pongo a ver mis cositas, tío. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. ¿Eh? ¿La pelirroja? ¿Qué pelirroja? It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject itself. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent.
Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have Sí, sí, spent la música years está muy guapa. and a fortune precisely to gather that kind of information. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Are you sick? Sí, es lo malo, que tienes que hablar con todo ellos, ¿sabes? Para conseguir pistas y mierda, and a ¿sabes? sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Joder. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What is the I am Joder, sure... le digo lo mismo, es que... What do you know about the Guard of Prewan? I should not say this, but I admire their commitment. Sí, hay zonas que rayan porque, bueno, hay mucha conversación por de en medio y, bueno, como le tienes que dar y tienes que darle a todas las opciones, que le tienes que dar a todas las opciones, ¿sabes? They are not mine, Doctor. Yo cuando me rayo ya le doy a todas y al cuadrado que pase rápido las conversaciones, ¿sabes? Por culo. Would you help them? No. There is a time for such Por culo, methods, but brute. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally,
But I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. Who was Fergal? Fergal Banshire was my squire. No, I mean, what? No. You do know? Yes. Will you bear ill will? Of course not. Yes, I'm convinced the recent invasion of Frenzids... I would be glad to hear more of your discovery. What do you mean? Alarmed by the epidemic. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most... So... I want you to investigate the city thoroughly. And how would you like? By all means necessary, Dr. Reed. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the pre-went and then... What? We'll talk later, Dr. Reed. Guapa. ¿Y con esto no puedo hablar? Qué mala persona. A ver, ¿Cómo? Investiga a un ciudadano sobre la intención, ¿no? Vale, ahora cómo salgo yo de aquí. Madre mía, loco. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué? No. La cargando 3 días después. Puto jueguecito, tío, de verdad, ¿eh? Se pasa la vida cargando. Esa boca. ¿Qué? I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Mamma mía. A ver. Good evening, Miss Ashby. And good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. A few days ago... Where is it? Goodbye, Charlotte. She's been quite... Pero... A ver, este que me dice, el de antes, el colega. I'm investigating... Yes? Not enough, no. You need some rest. A ver. ¿Qué me cuentes tú? Cuéntame algo. Good evening. I'm investigating the source of the epidemic. Not really. Wait, now... Thank you. It may be nothing. They have a house in the southern part. Vale, venga. Pues vámonos para allá. Vámonos para allá. ¿A dónde hay que ir?
Claro, espérate. Vámonos, vámonos. O acá. ¿Y es por aquí? ¿O por dónde es? Sí, es por ahí. Pero a mí me pide, espérate, porque a mí me pide. Leo me pone, ¿le va bien a ustedes el network? No. Va como el culo el network. Pero por aquí tenía para dormir, ¿no? Espérate. Ya estoy flipando, sí, creo que aquí hay... Vámonos. A mí no me cargan los amigos. ¿Te has invitado al grupo, al Leo? Ya, no, es que va mal. Si no sale, si el Leo me está diciendo eso, me está enviando mensajes preguntándome si... Espérate, lo voy a contestar por el WhatsApp, ¿sabes? Pero... Sí, no, es que es de locos esto. Pero tiene que... Es lo que te digo, que tiene que ser algo de... ¿Dónde está el Leo? Sí, Leo, yo estoy ahora en un grupo con el Palomeque, pero ya te digo, para unirme a él, al grupo suyo, guau, me he muerto. Y luego ya te digo, no salen, los amigos no cargan bien, no sale bien. Desde que han puesto la actualización esta última, se han cargado la Play, tío. Se la han cargado. De la culpa del Palomeque. Supongo que es esto, ¿no? Bah. Y es que ya te digo, yo diría que sí. Tampoco, vamos. Yo diría que es eso, porque es que falla desde hoy, o sea, no falla... ¿Sabes? Así que yo qué sé, tío, no tengo ni idea. Ni idea. A ver. ¿Qué? Dime. No sé, a mí no me da la opción, no me sale nada. O sea, yo cuando le he dado antes no me salía la opción a nada. Espérate, lo voy a volver a intentar, espera. A ver. ¿Ves? Me pone añadir a jugadores, pero cuando le doy a añadir a jugadores ahí te quedas. ¿Sabes? No sale nada, tío. No. Me pasa como a ti, no cargan los amigos, tío. Es una mierda. Los amigos no cargan, tío. No tenemos amigos, tío. Hemos quedado sin amigos. Me han eliminado todos, tío. Han dicho, yo para jugar con este noob no juego, tío. Claro, tío, te graba la conversación y todo, pues si te cagas en el Wong Chun Chan ese. No sé, la verdad, no sé. Bueno, eso no lo sé, no tengo ni idea. Pone un jugador ha creado un grupo contigo, Leo. I remember Sunday walks in the park. No sé, a ver, espérate. Igualmente me voy a salir de esa mierda, voy a ir un rato ahí con la enfermera a pegar hostias. O que me troleen. Una de dos, dos de tres. Guau. ¿Y para qué? Yo es que ya te digo, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? A ver. Si yo me quiero comer a todo el mundo, no puedo. Y este está sano. Bah. Lo voy a dejar. Voy a ir un rato al DVD. Uy, coraje, es las 7:30, sí. Lo dejaremos un ratico. Por hoy está bien. He avanzado bastante. Es que creo, es que, a ver, yo que se lo paso en un día y poco, ¿sabes? Es normal, sí, vale, y saltábamos de la mitad de cosas, pero tampoco, no creo que me quede mucho, ¿sabes?
Me parece, que a lo mejor sí que me queda, no sé, al ser difícil. Pero ya te digo, tíos. Uf. Me está costando la vida avanzar, ¿eh? O sea, he avanzado, en verdad... ¿En qué nivel? En el 22. Sí, sí. ¿No? O o el nivel de que te preguntaba. Pero eso, el nivel no sube, digamos, avanzando la historia. Sigue, no, sube, digamos, mientras cada vez que mejores una cosa tuya del muñeco, subirá un nivel. ¿Sabes? Cada vez que le pongas algo, alguna habilidad nueva o le subas una habilidad, te saldrá eso, ¿no? Así que nada. Mañana más y mejor. Vamos a ir un rato al DVD.